Dentro de los métodos tradicionales de estimación de recursos geológicos tenemos el método de las secciones, el método de triángulos y el método de los polígonos. El método de las secciones consiste en dividir el yacimiento en secciones y en cada sección entra un conjunto de sondeos. Ese conjunto de sondeos se identifican las muestras de interés y se determina el área de influencia de cada una de las muestras. Esta área de influencia se puede calcular el grado promedio en función del grado ponderado de las diferentes muestras por el área de influencia determinada. Posteriormente, el volumen se calcula básicamente considerando el área de dos secciones consecutivas y su distancia, sumando las dos áreas, dividiendo ese número entre 2 y multiplicando ese valor por la distancia. De esa manera se obtiene el volumen y el grado promedio a través del promedio ponderado, considerando el área de influencia de cada uno de los sondeos dentro de la sección. El método de triángulo se aplica básicamente en yacimientos tipo mantos o vetas, en donde hay una red de perforación. En base a la información de la red de perforación, se crea un conjunto de triángulos. Cada triángulo tiene en los vértices un sondeo. Y el volumen sería básicamente el área del triángulo por la altura promedio. Esa altura promedio sería simplemente el promedio altura o de la longitud de los sondeos que forman parte de los vértices del triángulo. El grado promedio del triángulo sería simplemente el grado promedio o la ley promedio de los vértices que forman parte del triángulo. Entonces, de esta manera se tiene una ley promedio, se tiene un volumen y el tonelaje sería la densidad promedio, tomando como base la información de densidad de los vértices que forman parte de los sondeos por el volumen. Entonces, este método es un método bastante sencillo y se aplica en yacimientos tipo beta o mantos. El método de los polígonos igualmente se aplica en yacimientos casi horizontales, puede ser mantos, en donde hay una red de perforación. En la red de perforación se crea un área de influencia alrededor de cada sondeo. Ese área de influencia se obtiene a través de la bisectriz de las líneas que une el centro donde se encuentra el polígono con los diferentes sondeos. El centro, por supuesto, corresponde a un sondeo. El volumen es simplemente el área del polígono por la longitud del sondeo. Y el grado promedio es el grado promedio del sondeo. Se crean varios conjuntos de polígonos y por el cálculo de lo que corresponde a los recursos geológicos es simplemente la sumatoria en términos de volúmenes, en términos de tonelaje, y el grado promedio ponderado por el área de influencia de cada uno, áreas que encierra cada sondeo. De esta manera se obtiene los cálculos de recursos geológicos por este método. Dentro de los modelos para discretizar yacimientos geológicos tenemos el modelo de bloques 3D. Este modelo de bloques consiste en discretizar el yacimiento en pequeñas unidades. Estas unidades son bloques. Los bloques tienen una dimensión definida en X, una dimensión definida en la dirección Y una dimensión definida en la dirección Z. Los bloques se ubican espacialmente a través de coordenadas o a través de índices. Estas fórmulas relacionan lo que corresponde a coordenadas e índices para los bloques, el cual considera el sistema de origen del sistema de bloques, que para el caso de RECMIN se ubica en el primer bloque del conjunto de bloques en el vértice inferior, y considera las dimensiones de los bloques y el índice del bloque con el fin de llevar el cálculo de las coordenadas. El modelo de bloques corresponde a una matriz tridimensional, donde se indican los índices del bloque y los campos asociados al modelo geológico que se está discretizando. Los campos más comunes son el campo relacionado a la topografía, que indica si el bloque se encuentra por encima o por debajo de la topografía, el campo peso,
que corresponde al tonelaje del bloque. Un campo de litología que indica cuál es el grupo litológico predominante del bloque, y los parámetros físico-químicos. Todo esto depende de la naturaleza del yacimiento que esté estudiando. En el caso, por ejemplo, de yacimientos metálicos, por ejemplo, el caso de oro, analizar oro y cobre. En el caso de yacimientos de hierro, se analiza contenido de óxido de hierro, sílice, alúmina, etcétera. Entonces, estos campos físico-químicos depende básicamente del depósito que se está analizando. El cálculo de los recursos geológicos utilizando el método de bloques 3D es simplemente la sumatoria de los bloques en términos de los pesos clasificados por cada grupo litológicos, y el grado promedio está asociado a cada bloque. Cada bloque en particular se obtiene su grado a través del método de interpolación, en donde considera la influencia de las perforaciones cercanas con el fin de tomar esa información dentro de los parámetros de interpolación, dentro de la elipsoide de búsqueda para la interpolación, y le asigna, bien sea por los métodos tradicionales como conversión de distancia, el grado promedio de ese bloque en particular. Entonces, de esta manera se discretiza el depósito geológico o yacimiento en pequeñas unidades, y cada unidad tiene información asociada a grados químicos, litología predominante, tonelaje. Por otra parte, dentro de los modelos para discretizar yacimientos geológicos tenemos el modelo cuadriculado de manto, también denominado GCM, que significa Gridded Model. Este modelo se aplica básicamente a yacimientos de vetos o mantos, y es una forma más rápida de representar este tipo de depósito. Los cálculos son más precisos en comparación con el modelo de bloques. Los modelos de bloques, para poder representar de una forma adecuada una veta, por ejemplo una veta bastante estrecha, requiere que se creen bloques muy pequeños, lo cual implica un mayor consumo de recursos de hardware o memoria con el fin de manejar ese tipo de datos. En cambio, el modelo cuadriculado de mantos consiste en una matriz bidimensional, donde la matriz bidimensional vemos su representación gráfica en esta imagen. Se representa a través de paneles. Aquí tenemos la matriz bidimensional, que son paneles. Cada panel tiene unos índices en X y Y luego se indica la referencia del manto. Sería cuál es la cota del piso y el techo del manto. Cada panel también tiene asociado el grado químico del manto o de la veta. Ese grado químico se obtiene a través de la interpolación de los sondeos que se encuentran alrededor. Normalmente los modelos tipo cuadriculado de mantos o GSM se calculan de una forma mucho más rápida que los modelos de bloques y requiere menos recursos en cuanto a hardware con el fin de procesarlos. El modelo pentaédrico es un modelo para discretizar yacimientos geológicos, especialmente yacimientos tipo tabular. Yacimientos tabulares son yacimientos tipo veta o mantos. Se utiliza para determinar las propiedades físico-químicas de ese tipo de yacimientos. Toma como principio básico el prisma triangular, el cual es un pentaedro porque tiene 5 lados. El método pentaédrico fue patentado por el doctor César Castañón Fernández. En esta imagen vemos la representación de los sondeos y la distribución de los pentaedros que se ajusta a la veta. En más detalle se ve la intersección de los sondeos dentro de los que representa el cuerpo de la veta. La ventaja del método pentaédrico es que realiza los cálculos de espesor real de la veta, tomando como información la superficie fina aproximadamente el centro de la veta y la intersección del sondeo con respecto a la superficie. Con los datos de los ángulos de la orientación del sondeo puede determinar de esta manera el espesor real de la veta. En esta imagen se aprecia la nube de puntos que se proyecta sobre la superficie, que define aproximadamente el centro de la veta. Esta nube de puntos es la proyección de los pentaedros o prismas triangular sobre esa superficie en particular. Vemos
los diferentes pentaedros organizados. Con la información de los sondeos y el plan de interpolación, cada uno de estos vértices que representa el prisma triangular o el pentaedro se calcula por el inverso a la distancia elevada a la potencia n. De esa manera, cada objeto o prisma triangular va a tener un grado asociado y el volumen es básicamente el volumen del prisma. Bueno, muchas gracias por su atención.